Es un examen que se realiza con la anamnesis, no tiene procedimientos estereotipados y depende en gran medida de la habilidad del examinador para adecuarse a su paciente y su problema. Este es privado y debe tratar de hacer sentir cómodo al usuario. Este examen se realiza dependiendo de la persona y puede aplicarse completo, parcial o con propósitos especiales. Se redacta en tercera persona y sigue un esquema, pero para diligenciar este se debe realizar previamente unas evaluaciones asociadas a 4 dimensiones que son: en la que se evalúan las acciones y conductas que toma en diversas situaciones. Posee 5 componentes. En la descripción física se registra cómo es la persona físicamente, la edad que aparenta versus la edad cronológica, si es organizado o no, entre otras cosas. En cuanto a la atención y conciencia, si el usuario se distrae fácilmente y si es consciente del lugar y la situación en la cual se encuentra. En los estados emocionales se mira la expresión facial, la mirada y el habla. En la motricidad se tiene en cuenta su postura, marcha y uso de gestos poco usuales. Finalmente, en la exploración de actitudes sociales hace referencia a las actitudes que toma el individuo, como por ejemplo ser colaborador o desconfiado. Encontramos los trastornos del estado de la conciencia, los trastornos de la atención y los trastornos de la conducta motora, los cuales se dividen en conación cuantitativos, conación cualitativos y trastornos de ejecución. Hace referencia a las funciones que permiten aprender y conocer. Posee 7 componentes que son: la atención y la concentración, en donde se indaga si el usuario es indiferente a diversas situaciones o hay dificultad para concentrarse. La orientación, en relación al tiempo, el espacio, el lugar y la relación que el individuo tiene con otros y sí mismo. El lenguaje, el cual es importante para la detección de desórdenes afectivos, cerebrales y esquizofrenia, y se evalúa a través de la velocidad y cantidad del lenguaje, así como la coherencia y estructura del discurso. En la percepción se hace referencia al reconocimiento de objetos de la realidad por medio de los sentidos y se indaga si percibe cosas extrañas y sus características. En el pensamiento se evalúa el contenido del mismo y lo que comunica al individuo. En cuanto a la memoria, ya que es la que permite recordar experiencias y se puede clasificar esta en remota, reciente, inmediata y de retención, y se puede evaluar por medio de secuencias numéricas y de experiencias. Por último, las funciones intelectuales, las cuales están conformadas por la capacidad de cálculo, la inteligencia, la cual se evalúa si hay sospecha de un retraso mental o demencia, y se mide por un puntaje de coeficiente intelectual. También se evalúa la comprensión, la abstracción, el juicio y el razonamiento. En cuanto al pensamiento, tenemos los trastornos en la forma, en el curso y en el contenido. En cuanto al componente del lenguaje, este se divide en 3, que es en el lenguaje oral, el cual tiene los trastornos según su origen orgánico o según su origen psicológico. El lenguaje escrito y el lenguaje mímico o no verbal. En relación a la percepción, se vienen cuantitativos y cualitativos. También hay trastornos en la orientación, en la memoria y en las funciones intelectuales, específicamente en las del cálculo y las del juicio y raciocinio. Se define como el tono emocional placentero o displacentero que acompaña una idea. Se evalúa según cómo el paciente está en relación a sus emociones, ánimo y tono emocional. Durante la entrevista se pueden realizar preguntas generales y específicas. Esta última inicia con preguntas a modo de orientación, como por ejemplo, ¿se siente triste? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Cómo ha cambiado su ánimo? Dependiendo del caso, pueden realizarse también preguntas asociadas a la angustia, ya que esta, al ser tan notoria, se debe prestar atención a factores que puedan incrementar esta conducta. Algunas preguntas son: ¿se siente ansioso? ¿Algo le produce estas molestias? ¿Siente que ocurrirá algo grave, malo? Por último, se encuentran las asociadas a la depresión, que también depende del caso. En estas deben ser breves, ya que tienden a fatigar a la persona y reacciona lamentándose. Algunas preguntas pueden ser: ¿inicia sus tareas con satisfacción como antes? ¿Ha perdido la confianza en sí mismo? ¿Qué interés tiene en la vida? ¿Piensa mucho en la muerte? Los trastornos se dividen en 2 tipos, cuantitativos y cualitativos. En el primero de ellos hay también una subdivisión correspondiente a los trastornos que son por exceso y por defecto.
Se evalúa porque pueden existir manifestaciones, ya sean de causa o efecto, que permitan advertir acerca de la presencia de un desorden, el cual al no tratarse adecuadamente puede llegar a convertirse en un trastorno mental. Se indaga acerca de tres principales desórdenes que son los del sueño, el apetito y el impulso sexual. Dentro de los trastornos del sueño encontramos el insomnio, la somnolencia, la narcolepsia, la hipersomnia, el sonambulismo y los terrores nocturnos. En cuanto al apetito podemos encontrar la anorexia, la bulimia y la hiperfagia. Todos estos trastornos de no tratarse pueden conllevar a desarrollar algún trastorno mental. El esquema del examen mental está compuesto por diversos elementos que son, primero, los datos del examen como la fecha, la hora, el lugar, la duración y los objetivos. Segundo, la fuente de información, que en este caso es el paciente. Tercero, las conclusiones generales del comportamiento, en donde se incluyen la apariencia, la conciencia y la actitud que tenga el individuo durante el momento del examen. Cuarto, las conclusiones de la evaluación de las dimensiones anteriormente descritas. Quinto y último, la conclusión de si el paciente es consciente o no de su problema.